¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Así como el amor de un padre. El amor de Dios es superior al amor de un padre. En el libro de Colosenses, capítulo número 2, vamos a desarrollar los primeros 7 versículos de este pasaje. Pero yo quiero que pongan atención a una pregunta que a veces la gente se hace, a veces las personas se hacen. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A veces los universitarios o los que están terminando cuarto de bachillerato se hacen la pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo estudie? A veces muchas personas se hacen esta pregunta, sobre todo cristianos, y podemos concluir que la voluntad de Dios es que tú seas conformado como cristiano, seas conformado a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay hermanos que se hacen esta pregunta y realmente la respuesta es que Cristo debe ser preeminente en tu vida. Eso es lo que Dios quiere, que Cristo sea preeminente en tu vida. Colosenses 1:22 dice, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esa es la voluntad de Dios para los cristianos, ser presentados sin mancha, ser presentados santos, ser presentados irreprensibles delante de Dios, pero en todo esto, Cristo debe tener la preeminencia. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18 al final, para que Cristo tenga en todo la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Es que Cristo tiene que ser formado en nosotros, la palabra. ¿Hay alguien que necesita una Biblia? ¿Hay alguien que necesita una Biblia? ¿Alguna visita? Que Cristo sea formado en el cristiano es el propósito de Dios. Que Cristo sea el todo de tu vida. Que seamos transformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y saben que así como mi Padre estaba comprometido con nuestra madurez en el hogar, así también nuestro Dios está comprometido con nuestra madurez espiritual, con nuestro crecimiento espiritual, con que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso es que en Filipenses 1:6 Él dice que Él completará la obra que Él comenzó. Ser presentados santos, sin manchas, irreprensibles. Capítulo 1, versículo 28 dice que el propósito es que seamos presentados perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Cuando llegaban las amistades de mi padre a la casa, generalmente él quería presentarnos a los hijos. Entonces teníamos que ir desfilando como en una tribu cuando salen de las habitaciones. Y yo también a veces hago eso porque es como un deleite, es un gozo cuando uno le presenta a sus amistades o a alguna persona que es muy valiosa para nosotros, cuando nosotros le presentamos a nuestros hijos. Y a veces los hijos no tienen esa misma agenda, no tienen ese mismo propósito que tienen los padres. Y a veces queremos que ellos estén bien limpiecitos, bien ordenaditos, bien arregladitos. Y a veces cuando yo venía de la pelota, precisamente mi papá ahí quería presentarme delante de un amigo. Ay, yo sucio. Y cuando mi papá me veía bien, como quiera, él lo hacía. Pero nosotros a veces los saludábamos y por ahí nos íbamos. A veces nosotros no tenemos los mismos objetivos que tienen nuestros padres. Y así nuestro padre tiene el objetivo de presentarnos a nosotros y presentar a la iglesia sin mancha y contaminación. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Cristo debe ser preeminente en nosotros, hermanos. Cristo debe ser el todo de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es divino, Él es santo, Él es junto con Dios, Él es igual a Dios. Él es divino, Él no es cualquier persona. Cristo es pleno. Colosenses 2, versículo 9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y había un problema en la iglesia de Colosas, y es que se habían infiltrado personas que estaban enseñando que Cristo
no era Dios. ¿Saben lo que eso significa? Si Cristo no es Dios, vamos a echarlo a un lado, vamos a ponerlo a un lado. No lo necesitamos. Eso es en pocas palabras. Podemos resolver las cosas sin Él. Él no es necesario. Si pudiéramos ser lo suficientemente buenos por un tiempo suficientemente largo, Jesús simplemente no habría tenido que venir, ni habría tenido que vivir en esta tierra, ni morir, ni resucitar. Es decir, si nosotros tuviéramos la capacidad de ser buenos por el mayor tiempo que pudiéramos, entonces Cristo no era necesario. Sin embargo, nuestra única esperanza es la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia y a los perdidos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas las bendiciones el cristiano recibe por medio de Cristo. Cristo es una fuente inagotable, hermanos, de paz, de gozo, de la gracia de Dios, de misericordia, de bondad. Es una fuente inagotable. Hemos sido bendecidos por Él con toda bendición espiritual. En Cristo nosotros podemos tener salvación, pero también podemos tener santificación. Cristo es suficiente. Hay una ecuación por ahí que dice, Cristo más nada es igual a todo. Oiga, ¿cómo es que dice? Cristo más nada es igual a todo. Y cuando Pablo recibe, estando en la cárcel, la información de que la iglesia de Colosas estaba siendo bombardeada por falsos maestros que estaban enseñando que Cristo no es Dios, él se preocupa tanto que escribe esta carta, de manera tal que los pueda instruir, los pueda orientar, pueda exhortarlos con relación a esta verdad de que Cristo es Dios. Hermanos, los hermanos de la iglesia de Colosas, al igual que nosotros, hemos recibido todo lo que nosotros necesitamos para esta vida por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, todos los recursos habidos y por haber espirituales están a nuestra disposición. Tú y yo nunca vamos a ser graduados de la gracia de Dios, nunca. Siempre vamos a necesitar a Cristo. Si nosotros siguiéramos a Cristo por 1000 años, vamos a tener que necesitar su gracia al siguiente día, así como la necesitamos el primer día. Sin Cristo no somos nada. De hecho, Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Ningún fruto espiritual podemos alcanzar si no es por medio de Cristo. De manera, hermanos, que Pablo, al escribir esta carta, quiere colocar a Cristo en su lugar, en el lugar que le corresponde, en el lugar de preeminencia, por encima de todas las cosas, por encima de la ley, por encima de la filosofía o tu manera de pensar, por encima de aquellas personas que rechazaban todo placer personal y se iban a los monasterios con tal de vivir una vida buena, santa, agradable. Por encima de todas esas cosas está Cristo. Cristo es preeminente. Colosenses 2:9 dice que en Cristo estamos completos y no necesitamos nada más. Lo que quiere decir esto es que tu felicidad no depende de ninguna cosa o de ninguna persona. Solamente de Cristo. ¿Quieres ser feliz? Ahí está Cristo. Al estar en Cristo, tú puedes perderlo todo. Papá, mamá, hermano. Puedes perder lo que sea. Cualquier bien material, cualquier cosa puedes perder. Pero si estás en Cristo, estás bien. Porque tienes lo necesario que es Cristo. Pablo estaba en la cárcel, hemos dicho, y él escribe esta carta para animar y orientar a los hermanos de la iglesia de Colosas con relación a la realidad de que Cristo es Dios y Cristo es suficiente y Cristo es eminente y que si tenemos a Cristo, estamos bien.
no necesitamos otra cosa. ¿Cuál pudiera ser la principal característica del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Si hiciéramos una encuesta ahora aquí entre todos, ¿cuál sería? ¿Cuál crees tú que pudiera ser la principal característica del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Quizás hay alguno que diga por ahí humildad. Hubo uno que dijo amor. Hay otro por ahí que pudiera decir mansedumbre, etcétera. Yo también diría que amor. De hecho, por el amor que él tenía a todos, por eso él vino y descendió y murió en la cruz por todos. El amor de Cristo fue evidente. Cristo no solamente ama a los perdidos, dice Mateo 20:21, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:21. Cristo vino a morir por muchos. Pero también Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces le manda a los maridos a que a sí mismo amen a sus mujeres, a sus mujeres, sí. Mateo 20:27, cuando Pablo llama a los ancianos y a los pastores de la iglesia de Éfeso, los manda a llamar desde Mileto, ¿verdad? Y les dice en su alocución, porque yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella a tal extrema que dio su sangre por ella. Una ocasión la hermana Aminta estaba en una situación de salud y se necesitaba sangre. Y yo decía, bueno, pues yo tengo mucha sangre. Y yo fui, hermanos, en medio del proceso en que me estaban sacando sangre, yo me puse a tambalear. Se me nubló la vista, yo no podía ver. Aunque las certificaciones que yo me hacía con relación a mi sangre y lo que indicaban, ¿verdad?, las personas, que supuestamente yo podía dar sangre, emocionalmente hablando, yo no pude completar el proceso para sacar una pinta ni siquiera. No todo el mundo tiene la capacidad de dar sangre por otro. Cristo Jesús es el ejemplo, espiritualmente hablando, perfecto, no hay otro. Cristo se entregó por su iglesia. Y oigan esto, Él no amó a la denominación, Él no amó la organización, Él no amó las actividades de la iglesia. Cristo amó las personas que conforman la iglesia. Esa era la característica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él se entregó por todos y Él amó a la iglesia y se sacrificó por ella a tal extremo de dar su sangre, las pintas de sangre que fueron necesarias para que tú y yo fuésemos salvos. Pero no solamente Cristo, también Pablo. Colosenses 2, versículo 1 dice, Colosenses 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. ¿A quién estaba hablando? A los hermanos de la iglesia de Colosas y dos iglesias más que estaban muy cerca de la iglesia de Colosas. La iglesia de la Odisea y había una más que se menciona en el capítulo 4, otra iglesia adicional. Aunque Pablo no era divino, aunque Pablo no era Dios, solo Cristo, pero Él amó también a la iglesia a tal extremo que se sacrificó por ella. ¿Por qué? Por cuanto Él amaba a Dios, Él también estuvo dispuesto a amar ¿a quién? A la iglesia que Dios amó. Y es por eso que podemos ver, por ejemplo, el pasaje del libro de Segunda de Corintios, donde dice él, todos los azotes, cárceles, todas las vicisitudes que pasó el apóstol Pablo por amor a la iglesia, y al final dice él, y por lo que en mí se agolpa, o sea, esa presión que sentía él en su mente,
a recordar las iglesias, mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo, decía Pablo. Pablo amó a la iglesia de Cristo porque Cristo amó a su iglesia. En el Primera de Juan, en el capítulo número 4, Primera de Juan, capítulo 4, se nos hace un cuestionamiento a nosotros los cristianos en el sentido de que, ¿cómo es posible que tú amas a Dios y no ames a tus hermanos? ¿Cómo es posible que tú ames a Dios y sin embargo no ames a los hermanos? La idea aquí es que nosotros debemos amarnos los unos a los otros por cuanto Cristo amó a su iglesia. Pablo amó a los hermanos también, a la iglesia de Cristo. Y también Epafras, en el capítulo 4 de Colosenses, dice que Epafras, que aparentemente era el pastor de la iglesia de Colosenses, también se entregó desinteresadamente por la iglesia. Hermanos, nosotros estamos llamados aquí en este pasaje a amar a la iglesia. Y la palabra que se usa ahí en Colosenses 2 es la palabra, en lucha, es la palabra agonizar o agonía. Estamos hablando de una palabra que está relacionada o se usaba en aquel tiempo con aquellos eventos atléticos, ¿verdad?, que se usaban en la antigüedad. Si hubiera sido en este tiempo, hubiera sido la referencia del fútbol quizás, o del básquetbol, de la NBA. Pero en aquel tiempo, creo que el ejercicio atlético más destacado era el atletismo. Y aquellos corredores tenían que esforzarse a tal extremo que era como si fuera una agonía para poder llegar hasta la meta y ser coronados y ser premiados. Y Pablo está diciendo, hermanos, yo quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Yo recuerdo, hermanos, cuando mi papá nos había puesto una ley en la casa que decía, eran tiempos diferentes, pero él nos decía, a las 12 de la noche ustedes deben estar aquí en su casa. No importa donde ustedes hayan estado, a las 12 de la noche ustedes tienen que estar aquí en la casa. ¿Saben qué? Ariel llegaba a las 12:20, 12:25. Y ahí estaba mi papá, en vez de estar acostado durmiendo, estaba esperándonos. Era un tiempo donde todavía nosotros no teníamos la capacidad de tener una llave para la casa. Nuestra llegada a la casa indicaba que todavía no teníamos la capacidad de tener una llave. ¿Entienden? 1 de la madrugada, a veces llegaba yo. A veces nos juntábamos, Alfredo, Oreste, llegamos juntos. Desobediencia total. A veces los líderes espirituales, así como los padres, tienen que agonizar por el beneficio espiritual de sus hijos espirituales. Tienen que llegar a la agonía por el beneficio espiritual de sus hijos. En una ocasión, cuando Pedro negó a Jesús, dice la palabra de Dios que él se fue de ahí como llorando amargamente. Sin embargo, luego del proceso del tiempo de la resurrección, el Señor se lo encuentra en la playa. ¿Qué hizo él? Se fue a pescar, ¿verdad? Se olvidó de lo que Dios le había encomendado. Tú vas a ser pescador de hombres, tú vas a ser pescador de hombres. Y él se olvidó de su encomienda y se fue a pescar. Él dijo, bueno, ya esto se acabó, Cristo murió, pero luego supo que fue resucitado. Él estuvo ahí, pero él se fue a pescar junto con otros. Luego que el Señor se le aparece y comienza, y el Señor mismo junto con ellos, o ellos cocinan, ¿verdad?, los pescados, ¿se recuerdan? Al final el Señor Jesucristo lo mira y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Esto no ha terminado, Pedro. El Señor Jesucristo llegaba al punto de la agonía por amor a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él amó a sus discípulos. El Señor Jesucristo amó no solamente a todo el mundo, sino que también amó a sus discípulos y amó a su iglesia. Y mi papá nos esperaba ahí en la puerta de la casa y nos decía, wow, mis hijos, ¿de qué manera les voy a enseñar a ustedes la obediencia?
Pero al día siguiente nos daba un beso y decía, esto no ha terminado, y nos daba un abrazo. ¿Ustedes se recuerdan cuando el Señor Jesucristo pone su vista hacia Jerusalén para ir a Jerusalén y manda una embajada delante de él para ir a una aldea de los samaritanos? Y cuando van allá, los samaritanos no quisieron recibir al Señor Jesucristo, ni a su grupo, ni a su comitiva. Y los hijos del trueno le dicen al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Que mandemos a que descienda fuego del cielo para que los destruya? O sea, implacables, sin misericordia. Los hijos del trueno tenían que entender lo que quiere decir misericordia. El Señor les dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. La transformación espiritual requiere que haya personas que tengan que agonizar detrás de nosotros. Pero ¿hasta qué punto, hermanos? ¿Hasta qué punto? La transformación espiritual no es un evento. La transformación espiritual es un proceso. Se requiere de mucha paciencia. Se requiere de mucha paciencia. Se requiere de mucha longanimidad. Se requiere de esperar un tiempo prudente hasta que la persona es madura. Cuando nosotros veníamos ahora para la iglesia, yo quise evadir una guagua verde de esas OMSA, ¿verdad? Pero precisamente esa guagua iba hacia la derecha y me interceptó y yo no pude cruzarle. Entonces yo tuve que frenar el vehículo, yo tuve que esperar detrás de ella pacientemente. La guagua iba como a 15 kilómetros por hora, tirando humo desde abajo hacia arriba, todo destartalada. Yo tenía que esperar. No abrí mi boca. Pacientemente esperé. Cuando llegamos a la intercepción del 9, ahí yo pensé que iba a poder cruzar. Y cuando fui a cruzar, ustedes no saben qué, cuando iba doblando a la derecha hacia la Luperón, precisamente el guagüero dobló hacia la derecha. Y dice mi suegra a mi lado, ¿y para dónde es que va? ¿Para dónde es que va? Y digo yo, bueno, yo no sé. Parece que es ¿cómo fue que yo dije? Un secuestro parece, han secuestrado, porque se supone que ellas deben seguir derecho. Toda la John F. Kennedy. Ella dobló hacia donde yo iba y yo con el deseo de llegar aquí, tuve que volver a frenar, detener un poco el vehículo, quedarme un poquito detrás de la guagua, 15. Ustedes saben que cuando ellas doblan, bajan la velocidad, quizás llegó a 10 kilómetros por hora. La transformación requiere de paciencia. La transformación requiere de un tiempo prolongado, donde uno va viendo el resultado de las personas. Que Cristo sea formado en la vida de nosotros, que Cristo sea establecido en nosotros, que nuestra manera de pensar sea cambiada, sea transformada para que nosotros pensemos como Dios, para que nosotros pensemos como el Señor Jesucristo. Eso toma tiempo. Y el apóstol lo que está diciendo, yo llego hasta la agonía por amor a ustedes, así como Cristo en la cruz. Pudiéramos decir muchísimas otras ilustraciones, pero dice el texto que Pablo quería que los hermanos supieran cuán grande lucha, agonía sostenía por ellos y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es increíble, Pablo estaba intercediendo por aquellas personas que ni siquiera conocía. A los que nosotros conocemos, esos son nuestras, a veces decimos nuestras caritas, esos son nuestras gente, ¿verdad? Nuestros canchanchanes, nuestro círculo. Pero Pablo tiene la misma actitud, no solamente por los que conoce, sino también por los que no conoce. Pablo se está tirando un muerto mucho mayor encima. Y es interceder por aquellos que ni siquiera conocen. ¿Cuál es la razón? Versículo número 2. Para que sean consolados sus corazones y unidos en amor. La palabra consolación es una palabra que está relacionada con estar lo más cerca posible de una persona. Cuando tú estás ensamblado, unidos en amor. ¿Se han visto el velcro, verdad? Que se pega. Que solamente para despegar es cuando hace el velcro, ¿verdad? Velcro, sí, gracias.
¿Quién más que Ismael? Imagínate. Tiene que ver con eso diariamente. El velcro se pega, y para despegar hay que hacer un esfuerzo adicional para poder despegar. Y Pablo lo que quiere es animar a los hermanos, que sean consolados, que sean alentados en sus corazones, también para que sean unidos en amor. No hay cosa mejor para la iglesia que estar siendo alentados y unidos en amor. Nosotros debemos llegar al punto de la agonía por los demás hermanos para que ellos sean consolados y para que sean unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo que hemos visto hasta ahora es que el propósito de Dios es que Cristo sea conformado, nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, que nosotros seamos presentados santos y sin mancha delante de Él, pero siempre hay alguien que tiene que agonizar por eso. Siempre hay alguien que tiene que dar un esfuerzo mayor. Y la idea es que todos nosotros debemos amarnos los unos a los otros por el bienestar de los demás. Y el propósito es que seamos consolados y seamos unidos en amor a fin de alcanzar el pleno conocimiento, ¿verdad?, con relación a Cristo. Y dice aquí, hasta alcanzar, versículo 2, todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Cristo aquí es presentado como una mina de oro inagotable. Nosotros nos enorgullecemos porque tenemos una de las minas de oro más grandes que hay en el mundo, la cual está siendo explotada por la Barrick Gold. Pero cuando yo busco en internet, nosotros no aparecemos dentro de las 10 minas más grandes del mundo. Pudiera ser que esta fuente tenga algún error, pero lo cierto es que la mina o el yacimiento de oro más grande que puede haber hoy en día es una que está en Indonesia, específicamente en Papúa. Se dice que tiene alrededor de 1.444.000 onzas para ser operada, para ser extraída. Y es operada por Freeport-McMoRan Copper and Gold. Gracias a Dios no es la Barrick Gold, por lo menos. Esta es la mina de oro, según esta fuente, más valiosa que hay en el mundo. Pero la palabra de Dios nos está enseñando aquí que Cristo es el tesoro, es la mina de oro más valiosa que usted puede encontrar. Cristo es una mina inagotable, que no tiene escasez, pero que un día dejará de estar disponible. Oiga, eso sí es muy importante. Cristo es la mina de oro más valiosa, inagotable. Sus recursos nunca acaban, pero un día dejará de estar disponible para ti si no te has convertido a Cristo y te has arrepentido de tus pecados. El texto está diciendo que Cristo era como una mina que antes había estado escondida, pero que ahora está disponible. Y es una bendición para nosotros el saber eso. Hermanos, esto no es una declaración de cualquier persona, esto es una declaración autoritativa, esto tiene autoridad. Esto no es una postura religiosa ni un pensamiento que se le pueda ocurrir a cualquier persona. Cristo es aquí presentado como una mina que estuvo escondida y ha sido abierta a la disposición de cualquier persona. Pero es una mina que aquí se está presentando como una mina llena del conocimiento que tú necesitas para ser feliz. El conocimiento de la salvación por medio de Cristo. Hermanos, todo lo que tiene valor en esta vida está resumida en Cristo. Todo lo que puede tener significado en esta vida está representada en Jesucristo. Todo lo que puede tener valor en la vida por venir está en Cristo también. Todo
lo de valor se encuentra en Cristo. ¿Por qué? Porque lo demás es algo que va a perecer. Este templo va a perecer. Esta edificación completa. Lo más valioso que puedas tener tú, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus propiedades, tus posesiones, tus títulos que cuelgas en las paredes de tus oficinas o de tu casa. Todo eso un día va a ser destruido, pero Cristo permanecerá para siempre. Todo sobre la vida y todo sobre la muerte, tú puedes conocerlo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo sobre la eternidad también. ¿Quieres respuesta sobre la eternidad? Ven a Cristo. Cristo tiene respuesta para ti sobre todas esas cosas. Todo lo relativo con el gozo, con la paz, con el cumplimiento de todas las cosas, con las cosas futuras que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Ven a Cristo, que Él tiene respuestas para ti. El fondo, la base, el protagonismo de este pasaje es Cristo. Por eso era que decíamos al principio que Él debe estar en su lugar de preeminencia. Cristo es la plenitud de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es más sabio que Salomón. Muchos dicen, y de hecho, la palabra de Dios lo da testimonio, que no hubo otro hombre más sabio que Salomón. ¿Saben qué? Cristo es superior a Salomón. En esta semana en la escuela estábamos enseñando un material de Jim Baird sobre la necesidad de la sabiduría y cómo en el libro, solamente en el libro de Proverbios podemos encontrar las características básicas de todos nosotros y qué remedio, qué solución tenemos. Los simples, los necios y los escarnecedores. Y el remedio de Dios para cada uno de nosotros, cualquier posición en que nos encontremos, también está en el libro de Proverbios. Cristo es una mina de sabiduría inagotable. Y Él usa su palabra revelada para darnos a conocer a nosotros lo que nosotros necesitamos, el conocimiento que nosotros necesitamos. Cristo es la plenitud de la sabiduría, es más sabio que Salomón. Cristo es sabiduría de Dios, según el libro de Corintios. Si alguien quiere ser sabio, ¿qué debe hacer? Venir a Cristo, oír su palabra y estar atento a ella. ¿Y qué? Y obedecer, como dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 7:24. El que oye mis palabras y las obedece y las hace y las guarda, será comparado con un hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Miren, puede venir agua, puede venir viento, puede venir tempestad, puede venir la cosa más escandalosa a su vida, lo que le llena de más temor y miedo, pero si usted tiene la sabiduría de Dios en Cristo Jesús, usted va a estar tranquilo, esperando que pase el tiempo de la prueba. ¿Por qué? Porque Cristo es su sabiduría. Y cuando usted viene a Cristo con un corazón simple, Él lo llena de la sabiduría que usted necesita. De manera tal que el propósito de Pablo al agonizar por los hermanos de la iglesia de Corintios finalmente es que ellos conozcan toda la plenitud de conocimiento y de sabiduría que hay en Cristo. Por eso Pablo dice que yo he decidido desecharlo todo para ganar ¿a quién? A Cristo. Y hay una enseñanza que podemos resaltar en esta predicación hoy, es que Cristo es preeminente por encima de todas las cosas y Él satisface todas nuestras necesidades. No importa cualquiera. Cristo satisface todas nuestras necesidades. Finalmente, en el hilo de pensamiento del apóstol Pablo, él hace 3 recomendaciones a los hermanos de la iglesia de Colosas, en el capítulo número 2. Y lo que él primero les dice es que él quiere que no sean engañados. No quiero que se dejen engañar por las filosofías de este mundo. Y eso, estamos hablando de siglos, muchos siglos atrás. Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Esto lo digo para que nadie os enseñe con palabras persuasivas,
para que nadie os engañe, con palabras persuasivas. Pablo no quiere que ninguno de los cristianos de la iglesia de Colosas sean engañados. ¿Con qué? Con la filosofía de este mundo. Mire lo que dice el versículo número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí Pablo está hablando del sofisma. El sofisma no es más que razones o argumentos que a veces las personas tienen aparentemente para defender algo que es indefendible, algo falso. Y Pablo está diciendo, nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esas huecas sutilezas son argumentos que toma la gente para defender lo indefendible. No te dejes engañar por las filosofías de este mundo. La filosofía de este mundo quiere hacer creer que Cristo no es necesario para tú vivir la vida. De hecho, que Cristo no es necesario para tú obtener salvación. Que si tú te portas bien y llevas una vida buena, al final tú puedes obtener salvación, tú puedes obtener el favor de Dios. Mentira. Y hace muchos argumentos y presenta muchas maneras, sutilezas, cosas huecas que no tienen valor. No te dejes engañar. Hemos dicho en otras ocasiones desde el púlpito 3 filosofías que son básicas en esta vida y que no podemos dejarnos engañar de ellas. De hecho, ya nosotros nadábamos antes de venir a Cristo en esas filosofías. Nadábamos, nos recreábamos en ellas, pero ahora debemos dejarlas. Hemos dicho en el pasado sobre la filosofía de la autonomía. ¿Qué dice esa filosofía? Tengo el derecho de hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. ¿Verdad que sí? El mundo nos enseña eso. Tengo el derecho de hacer lo que yo quiera y cuando yo quiera. De hecho, no solamente el mundo. Cuando tú naciste, tú viniste con esa filosofía impregnada en tu corazón. Esa es la filosofía de la autonomía. Si yo quiero ser homosexual, soy homosexual. Si yo quiero meterme en el baño de las hembras porque tengo una orientación femenina, pues yo me meto en el baño de las hembras. Y si hay una persona que me encuentra ahí, pero es que yo me siento hembra. Tengo el derecho de hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Tengo el derecho de llegar a la casa cuando yo quiera. Tengo el derecho de hacer la tarea cuando yo quiera. Tengo el derecho de responder como mis padres si Dios quiere que yo responda en las clases cuando yo quiera. No es cuando el maestro me lo imponga. Sin embargo, Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. La filosofía del autoenfoque, también la hemos explicado aquí. Yo soy el centro de mi mundo. Todo el mundo tiene que enfocarse en mí. Yo soy el centro de mi mundo. Hacemos las cosas para ser vistos, para que la gente, para llamar la atención, para que la gente vea que ellos giran como planetas alrededor de mí. Yo soy el centro de mi mundo. Está bien vivir para mí mismo y hacer solo lo que me da felicidad. Eso implica cero responsabilidad. Lo que me da felicidad, ahí voy. Pero las cosas que son difíciles, la agonía de tratar con los hermanos, de luchar por ellos, por su crecimiento espiritual, ay, no. Que se encargue otro. Yo voy a buscar aquello que me da placer y felicidad. La buena vida no está mal, ¿verdad? Pero yo ando buscando lo que a mí me da felicidad. ¿Por qué? Porque yo soy el centro de mi propio universo. Tercero, el enfoque de la autosuficiencia. Tengo todo lo que necesito en sí mismo y no necesito de nadie más. No necesito de depender de otras personas. No necesito depender de otras personas. No tengo necesidad de venir los miércoles a la iglesia. Tengo muchas cosas que hacer. No tengo necesidad. No siempre cuando la iglesia está abriendo sus puertas para que nos reunamos. Yo tengo muchas cosas. No siempre puedo, es cierto. Hay veces que uno no puede, pero esta filosofía que está enseñando el mundo es la idea de que yo puedo solo. No necesito depender de nadie.
Hay otras filosofías adicionales. La filosofía de que no venimos de un Dios creador, sino que venimos de la nada, que venimos de la casualidad, que hubo una explosión hace miles y millones de años y que ahora venimos en un proceso de mejoramiento continuo hasta llegar a un clímax. Y que por lo tanto Génesis no es verdad, todo es fábula, todo es un mito, no es real Génesis, y por lo tanto yo no necesito a Cristo. Esa es otra filosofía que está muy común en el mundo. El Señor, por medio de Pablo, le dice a la iglesia de Colosas: no te dejes engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. En nuestros tiempos de nuestro primer amor por Cristo, y lo comparamos con nuestros tiempos ahora, puede haber mucha diferencia. Y es cierto que a veces, a medida que va pasando el tiempo de nuestra edad, es cierto que físicamente vamos poco a poco como desfalleciendo, producto de la situación de deterioro del cuerpo, pero nuestro amor por Cristo, ¿qué debe hacerse? Renovarse cada día, así como Él renueva su misericordia y su bondad sobre nosotros también cada día. Siempre cantamos: nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, porque grande es su fidelidad. Pues entonces ahora también renovemos nosotros nuestro amor hacia Él. Cantemos eso ahora desde esa perspectiva. Que nuestro amor hacia Cristo cada día aumente o se sostenga. No te dejes engañar por las filosofías de este mundo. En segundo lugar, Pablo dice, quiero leerlo a partir del versículo 4. Esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué? Andad en Él. Así como recibiste a Cristo, anda con Cristo diariamente. Y aquí él ilustra de dos maneras lo que él está enseñando. Lo primero dice es arraigados, y lo segundo que dice es sobreedificados. La palabra arraigar está relacionada con el ejemplo de las plantas, ¿verdad?, que penetran sus raíces hasta lo más profundo. Una de las árboles que más profundo llevan sus raíces, muchos de ustedes lo pueden conocer, pero una de las plantas que más daño me hizo al patio de mi casa fue una mata de mango que yo tenía sembrada en el medio de mi patio. ¡Wow! ¡Cuántas raíces! Y ellas, buscando tierra, se metieron debajo del piso de mi patio, que lo habíamos hecho de una manera preciosa, con mármol. Una persona nos lo hizo y ladrillo, precioso. Y se metió debajo, buscando arraizarse, buscando compenetrar, meter sus raíces, de manera tal que el árbol pudiera crecer y se mantuviera como estable. Tristemente yo tuve que cortar esa mata, porque yo dije, o la mata, no, Jenny dijo, o la mata, o mi patio, o mi piso. Y lamentablemente yo tuve que cortar esa mata. Hay árboles que tienen esa capacidad de meterse en la profundidad de la tierra para ellas ser estables, buscando la profundidad, sobre todo cuando hay corrientes de aguas. Ellas buscan debajo. Y Pablo lo que quiere decir, así como nosotros hemos venido a Cristo, así también arraiguémonos en Él. Pongamos nuestras raíces firmes, así como en la tierra, pero en este caso en la palabra de Dios, para que nosotros podamos mantenernos sólidos, pero no como aquel banco. La segunda ilustración que él utiliza es la de sobreedificar y da la idea de construcción. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, así como un constructor viene y hace la zapata y comienza a construir uno encima de otro y hacen los cálculos
y van donde el hermano Andrés Fulcar y dicen, hermano, ¿qué debemos calcular aquí para que la base, tengamos una excelente base de manera tal que el edificio no se caiga? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué cantidad de varillas? ¿Qué cantidad de cemento? ¿Qué cantidad de material debemos poner? Asimismo, nosotros en la vida cristiana y espiritual tenemos que hacer eso, sobre edificarnos ¿en quién? En Cristo. Y finalmente, hermanos, el apóstol Pablo da una tercera recomendación a la iglesia, y es que no solamente que ellos se sobreedifiquen y se arraiguen y que anden con Cristo, sino también, versículo 7, continuación, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pablo le dice a los hermanos que deben ser agradecidos, que no se dejen engañar por las filosofías de este mundo. Segundo, que así como vinieron a Cristo, así mismo anden en Él todavía hoy en día, no importa el tiempo que haya pasado. Y tercer lugar, que sean agradecidos del Señor. Y él había hablado sobre este tema en el capítulo número 1, sobre el agradecimiento. Cuando él dice, en el versículo, escúsenme hermanos, en el versículo número 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Ve? Ahí dice, con gozo, dando gracias al Padre. ¿Cuáles son las características de los cristianos en cuanto a su agradecimiento? Lo va a decir en el versículo 13, que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. El cristiano es agradecido porque Cristo lo ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros estábamos en sendas oscuras. No teníamos esperanza, hermanos. Y Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Siguiente, la segunda parte, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En pocas palabras, nos sacó de las tinieblas, nos colocó en el reino admirable de su Hijo, y tercero, nos perdonó de nuestros pecados. Esa es la base por la cual los cristianos debemos ser agradecidos. Y Pablo está diciendo que debemos ser agradecidos, pero con gozo. Hay hermanos que dicen, yo sí estoy agradecido, pero con una cara bastante que no refleja lo que realmente está diciendo, lo que él dice que hay en su corazón, un corazón agradecido. Miren, hermanos, yo escuché recientemente un hermano decir que nosotros estábamos feos para la foto anteriormente. Nosotros estábamos como si fuera debajo de la tierra, a 3 metros de profundidad, en un sarcófago, metidos ahí con un candado, y Satanás estaba arriba teniendo control sobre nuestra situación espiritual, hasta que vino Cristo y nos sacó de las tinieblas, nos llevó a su luz admirable. Y por eso nosotros debemos ser agradecidos, y debemos ser agradecidos y debemos trabajar el asunto del contentamiento. ¿Cuánta queja, hermanos, sale de nuestra boca? ¿Cuánta queja? Grábese para que usted se vea, para que usted se oiga, perdón. Somos quejosos por característica, por naturaleza. Solamente usted tiene que grabarse a usted mismo. Grabe una conversación de usted mismo con su familia. Usted se va a dar cuenta cuán quejosos somos. Nosotros debemos tener un corazón agradecido del Señor. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que seas conformado a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo tiene que ser el preeminente de tu vida. Dios quiere presentarte a ti sin mancha y sin contaminación delante de Dios. Y para eso Cristo tiene que estar en la eminencia. Cristo más nada es igual a todo. Si tú quieres ser feliz en esta vida, ven a Cristo. Cristo te va a dar perdón de pecados y te va a sacar de las tinieblas a su luz admirable. Siempre que he hablado sobre este tema en la escuela, he terminado con esta ilustración. En una ocasión reciente vino un joven donde mí. Me dijo, me voy a casar, ¿me pudiera usted aconsejar? Él no es de esta iglesia.
Yo le dije, ¿has hablado con tu pastor? Me dijo, sí, pero me gustaría que usted también me dé su consejo. No voy a ir a tu casa. Podemos hablar por teléfono porque la autoridad tuya es de tu pastor. Pero podemos hablar por teléfono. Yo le pregunté a él, ¿por qué te quieres casar? Y él me dijo, esa es la mujer que yo he visto que me complementa. ¡Ah! Yo dije, Si tú eres cristiano, dice Colosenses 1, 9 y 10, que ya tú estás completo en Cristo. No necesitas más nada para estar completo. Sí, hermano, pero es que esa es la mujer que yo creo que me va a hacer feliz. Queremos que los demás nos hagan felices a nosotros. Por eso es que nos volvemos antisociales. Porque en vez de servir a los demás, queremos que los demás nos sirvan a nosotros. Esa es la mujer que me va a hacer feliz. Yo estoy completamente convencido de eso. Si tú estás en Cristo, Cristo es tu felicidad. Por eso yo decía ahorita, puedes perderlo todo. Todo. Y si tienes a Cristo, no necesitas más nada. Cristo debe ser preeminente en nuestras vidas. Cristo debe ser el todo de nuestras vidas. Porque si no, la ecuación se cae y tú vas a ser encontrado en falta. Recuérdate, Cristo se entregó por la iglesia y por todos. Pablo agonizó por los hermanos. Epafras también. Nosotros somos llamados a eso porque si creemos si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, entonces, ¿de qué nos sirve? Pero el propósito final que Pablo quiere al agonizar por los hermanos de la iglesia de Colosas es que sean fortalecidos en el hombre interior y que sean unidos en amor como el velcro. ¿Pero con qué propósito? Para que a través de la palabra de Dios nosotros podamos llegar al pleno conocimiento de Cristo. Cristo es una mina inagotable. Tú no eres sabio si tú no vienes a Cristo. Es inagotable, pero un día dejará de estar disponible para ti. ¿Con qué propósito? Con el propósito de nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Cuáles son las 3 recomendaciones, las 3 instrucciones, los 3 mandatos que da Pablo aquí? Número 1, no te dejes engañar por la filosofía de este mundo. Esa filosofía estaba viciada conforme a los deseos engañosos. No te dejes engañar. Número 2, así como viniste a Cristo, así mismo anda en Él todavía hoy en día, esperando su venida. Y número 3, sé agradecido. Dejémonos la queja y hagámoslo con un corazón gozoso. Amén. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, tu palabra. Que tú seas glorificado en nuestras vidas, es nuestro deseo. Permítenos seguir avanzando en nuestra vida espiritual, Señor. Permítenos seguir subiendo peldaños, escalones, día tras día. Y nosotros sabemos que sin el poder de Jesucristo, sin el Espíritu Santo, no podemos avanzar mucho. Por eso te necesitamos, Señor. Muchas gracias. Que tu palabra y tu Espíritu Santo pongan en nosotros esa urgencia de necesidad en aquellas cosas que quizás la palabra nos ha mostrado en el día de hoy. Señor, y que cada día más nosotros podamos confiar en Cristo plenamente, Señor. Y que sepamos que cuando pecamos o cuando caemos, sabemos que el Espíritu Santo nos dice, esto no ha terminado, levántate, esto no ha terminado, sigue adelante, porque esto no ha terminado. Esperamos un día que esto termine, Señor, cuando tú vengas por nosotros. Y con esa esperanza te glorificamos en este día, en el nombre de Jesús.